¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, pues vamos a desarrollar la clase correspondiente al punto 6 de la norma. El punto 6 de la norma se llama planificación y para ello, pues hay tres requisitos que se van a abordar y esos requisitos tienen que ver con la planificación de riesgos y oportunidades, el establecimiento de objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos y la planificación de los cambios. Referentes al 6.1, la norma dice tal cual está aquí. 6.1.1 dice que al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe, aquí está el requisito, ¿qué debe? Pues considerar las cuestiones que vienen en el 4.1, que en el 4.1 pues es la descripción del contexto de la organización, y del 4.2 que son las necesidades y expectativas de la parte interesada. Y de esa manera determinar qué riesgos o qué oportunidades hay correspondientes a asegurar que el sistema de calidad pueda lograr los resultados previstos. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes como parte de un plan contingente que determine, por ejemplo, qué riesgo hay de que se incumpla la calidad o algún requerimiento del grupo de interés o la parte interesada? Si por ejemplo identifican en su FODA del 4.1 que hay amenazas que pueden impactar la calidad del producto o del servicio, bueno, aquí se pide que se haga un plan de acción contingente, que se identifiquen todos los riesgos que hay, pero que también vayan dando propuestas de solución. Y no solamente de riesgos, también se alcanzan a ver alguna oportunidad que pueda ayudar a desarrollar o a crecer la empresa o a mejorar la calidad, pues que también se capitalice con proyectos o acciones. Entonces no todo es riesgos, también son oportunidades. Y eso tiene que ver en cuatro enfoques: en que se logran resultados, en que se aumenten los efectos deseables, o prevenir o reducir los defectos o reprocesos del trabajo o no conformidades, o simplemente tratar de mejorar lo que está bien hecho. Sí, entonces, pues el apartado 4.1 tiene que ver con el análisis diagnóstico de la organización. El 4.2 tiene que ver con las necesidades y expectativas de la parte interesada. Bueno, el 6.1 también tiene otro subpunto y dice que la organización debe planificar. ¿Qué cosas? Dos cosas: las acciones que van a atender para enfrentar ese riesgo o esa oportunidad. Entonces ustedes pueden hacer a lo mejor una tabla contingente, un programa de actividades, y abarcarían el 6.1 y abarcarían el 6.1.2 directo, o que tengan que ver, por ejemplo, con todas las actividades o acciones del sistema de gestión a través del 4.4, que el 4.4 tiene que ver con la interacción de los procesos, la manera en cómo se interrelacionan los procesos, y cómo también te pide cómo puedas tú desarrollar acciones que tengan que ver con la evaluación de la eficacia. ¿Sí? Es decir, si tú haces un plan que tienda a mejorar alguna actividad, bueno, evalúala y mide qué tanto impacto generó. Dice que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Y por lo tanto, pues aquí lo que se pide es que se haga un análisis al 4.4, que son la interacción de los procesos y el sistema de gestión de calidad como tal, es la radiografía pues del sistema. La orientación, bueno, pues hay dos notas. La primera dice que las opciones para abordar los riesgos pueden incluir que se eviten riesgos, que se asuman riesgos para perseguir una oportunidad, que se elimine alguna fuente de riesgo. No tiene que ver con los riesgos de seguridad y salud, ojo con eso. No, hablar de riesgos es hablar de los impactos negativos que influyan sobre la satisfacción del cliente, sobre la calidad del producto o del servicio, sobre el incumplimiento o cumplimiento de un bien. Entonces, en ese sentido se habla de riesgos. Cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo, mantener riesgos mediante decisiones informadas. Entonces,
riesgos va en ese sentido, en el sentido de incumplir, de reprocesar, de retrabajar, de tener desperdicios, de incumplir con una norma, de tener productos defectuosos. O sea, en ese sentido se habla de riesgo. Y la otra es que también tú puedes desarrollar planes para pues aprovechar las cosas positivas que se tienen en la organización, todas esas oportunidades de qué, pues de adoptar nuevas prácticas, de lanzar nuevos productos, de aperturar nuevos mercados, de acercamientos con nuevos clientes, de establecer algún tipo de asociación, de utilizar tecnologías nuevas, ¿sí? Entonces también puede haber planes que vayan orientados a conducir a la organización hacia pues actividades de impacto que aprovechen esos beneficios, esas fortalezas que pueda tener la organización o la empresa. Aquí viene un ejemplo, vean, por ejemplo, yo hago para cumplir con el 611 y 612, o sea, con el 61 de la norma, yo puedo desarrollar un plan contingente, establezco el riesgo y la oportunidad, ¿sí? ¿De qué? Del proceso de producción, de administración de recursos o de materiales, y voy estableciendo cuál es el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en procesos hay un riesgo, descripción del riesgo, amenaza, causa, etcétera, y voy desglosando, pues ahora sí que el planecito contingente y hasta inclusive voy determinando si son riesgos altos o bajos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, pues es un ejemplo que tiene 3 riesgos, pero insisto, también pueden ustedes establecer oportunidades. La norma en esta nueva versión 2015 nos dice que, pues si tú ya has identificado potencialidades de falla, pues no esperes a que se dé. O sea, si yo tengo un plan, o sea, no significa que ya lo voy a usar, no. Es por si acaso en algún momento, por ejemplo, el residuo de jabón en el garrafón, no sé, la garrafa sea limpia, digo, no se alcanza a percibir bien qué dice, pero, por ejemplo, producto dañado, comprometido. Bueno, así se estableció en este ejemplo, que en el proceso productivo puede ser que haya un producto que esté dañado, que esté comprometido, entonces pues hay que identificar qué lo causa, qué efectos tiene y cómo lo voy a hacer para que ese efecto, cuando aparezca, yo ya sé qué tengo que hacer. A eso voy. Sí, que ya se tengan un plan contingente. ¿Qué voy a hacer para atender? Pues ya sea la oportunidad o la amenaza, si me está ocasionando un riesgo, bueno, de qué nivel de riesgo es. Ya puedo tener pues ahora sí que una matriz. Esta tablita es un poquito confusa, necesitaría ver pues todo completamente, está muy grande. Pero bueno, en los ejercicios que les voy a mandar o en los proyectos que les voy a mandar, ahí podrán percibir algunos ejemplos más claros que este. Aquí viene otra tablita un poquito más sencillita. Vienen los riesgos, vienen las oportunidades, viene el plan o la acción. Ya más sería establecer las fechas de realización y quién lo va a hacer, que es una tableta extremadamente sencilla, que bueno, tampoco se recomienda que hagan algo tan sencillo porque a la hora de implementarlo, pues luego no hay argumentos para poderle dar seguimiento, pero de alguna manera esa es la idea o ese es el sentido del 6.1 de la norma, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene otro ejemplo, vean, está la matriz de riesgos. Te dice la recepción, ¿qué tipo de riesgo puede haber? Ah, pues que hay una mala estandarización, que sí, que no sé, los instrumentos estén sucios. En el área de análisis sensorial, pues que el olor, el sabor, el color, perdón, en el proceso de descremado de leche, ¿qué tipo de riesgos de calidad puede haber? Y ya los puedes medir tú si son de bajo impacto o de alto impacto. ¿Y qué harías tú para darle solución a ese problema? ¿Sí? No significa que la empresa ya tenga mala estandarización. Puede ser que en algún momento se pierda esa estandarización o que, por ejemplo, los niveles de olor pues, no sean los adecuados. Bueno, cuando ocurra esta situación, tú ya estás preparado. Eso es lo que te pide la norma, que tengas ya un plan de acción para asumir algún tipo de riesgo o para aprovechar un tipo de oportunidad. ¿Sí? Ese es el 6.1. El 6.2 pues habla sobre los objetivos de calidad y la planificación para lograrlos. Te dice que la organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios
para que el sistema de gestión de calidad pues pueda ser coherente con la política que se ha establecido en el punto 5, que esos objetivos puedan medirse, que puedan considerarse como requisitos aplicables, que puedan ayudar a la pertinencia con la conformidad del producto o servicio en torno a los niveles de satisfacción del cliente, o ser objeto de algún seguimiento, ser comunicados o ser actualizados. Es decir, esas son las características que debe tener pues un objetivo bien diseñado que competa a la medición o el monitoreo de la calidad, ¿sí? De igual manera, tiene el 6.1 que te dice que tienes que construir objetivos, y el 6.2.2 dice que esos objetivos pues deben determinar qué se va a hacer, con qué recursos, quién será el responsable, cuándo se completarán y cómo se evaluarán los resultados. Aquí viene un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el área de recepción, en el área de medición, aquí están los procesos, su objetivo, su meta y su indicador. Este se me hace muy práctico porque a final de cuentas te establece cómo vas a medir el desempeño y tú cómo puedes medir también que estás cumpliendo las metas que estás estableciendo. Acuérdense que la diferencia entre un objetivo y una meta es que el objetivo es a largo plazo y la meta es un pequeño objetivo pero con unidades de medición. Por ejemplo, si yo establezco que mi objetivo es exportar los productos que oferto, una meta puede ser exportar el 1.7% del volumen de producción que se genera. Otro puede ser como meta, si mi objetivo es exportar, mi meta puede ser llevar los productos al menos a 2 países, ¿sí? O producir una cantidad de 1 tonelada anual para exportación. Entonces ya hablar de metas es hablar como de un pequeño objetivo, pero ya con unidades de medición. Y para poder calcular el valor de la meta, el cumplimiento de la meta, pues se utilizan fórmulas llamadas indicadores, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo, pues. Y finalmente en el 6.3 pues también nos habla de la planificación de los cambios. ¿Qué significa la planificación de los cambios? Pues que la organización dice, tal cual la norma, ahorita les voy a echar un vistazo a la norma, cuando la organización determine la necesidad de hacer algún tipo de cambio en el sistema de gestión de calidad, ese se llevará a cabo en forma planificada y sistemática, de acuerdo al sistema de gestión que es el mapa de procesos. Para ello, la organización ha de tener en cuenta que ya hay objetivos, y que esos objetivos quizás se hayan cambiado porque ya no son pertinentes con la realidad de la empresa, puede ser, ¿no? Es decir, yo puedo ahorita hoy, 6 de octubre, establecer un objetivo porque me aplique, porque es coherente, pero a lo mejor de aquí a 1 año o 2 años ya ese objetivo ya no es ni necesario, ya no aplica, ya no es necesario, ahora sí que no es coherente a la situación que vive la empresa y que habría que eliminar o habría que modificar su sentido. Entonces, pues la norma te pide que cuando hayas algún tipo de cambio, ya sea que a lo mejor en tu estructura o en tu mapa de procesos ya un proceso lo borras porque ya no forma parte del sistema, bueno, que tengas tú un instrumento que te ayude a identificar cuáles han sido los cambios que estás generando al sistema, ojo, al sistema, si se asignó una nueva responsabilidad o una nueva función en el sistema de gestión, bueno, ¿cómo vas a hacer los cambios? Porque pues el sistema tiene que evolucionar. Y un formatito, pues ahí está un ejemplo de cómo puedes tú establecer o evidenciar cuando te auditen. Oye, muéstrame evidencias que tú tienes control de los cambios que haces a tu sistema. Ah, claro, mira, yo lo llevo así. Pongo la fecha, el responsable, qué cambios se suscitó al sistema, ¿sí? ¿Quién fue el responsable de aplicarlo? ¿Sí? ¿Por qué razón se hizo el cambio? ¿Y qué impacto tiene en la implementación del cambio, ¿no? Es decir, qué mejoras se pretenden. Digo, esta es una tabla, pues, como ejemplo, alguien le puede meter más elementos de información o menos elementos de información. Aquí viene otro ejemplo de un formato para llevar control de cambios, ¿sí? ¿Qué fecha hubo la solicitud? ¿Quién solicitó el cambio? ¿Qué fue lo que se cambió? Si lo ven, si representó costos. Y aquí vas estableciendo, por ejemplo, qué riesgos y oportunidades del cambio pueden representarse, un pequeño análisis, un nivel de riesgos, criterio, y vas tú estableciendo información que te va ayudando a monitorear y sobre todo tener control, porque la norma te dice, ten control. De tal manera que si yo cuando llego a auditar, te voy a decir, oye,
En el 2021, ¿cuántos cambios le has hecho al sistema? Permíteme, saco mi formato y digo, mira, he recibido, son 7 solicitudes, cambiamos una meta, era el 80%, la bajamos a 65. Otra, tenemos la nivel de responsabilidad de un facilitador del sistema de gestión, ya no existe esa figura, ok, ¿cómo lo registras? Aquí están los cambios. Eso es el sentido de la norma en el punto 6.3. Y bueno, pues también viene el punto 7, pero antes de eso, bueno, el punto 7 es uno de los elementos junto con el 8 de los más grandes. Este punto 7 habla de recursos, de competencia, de toma de conciencia, de comunicación y de información documentada, ¿sí? Entonces, pues igual, si quieren vamos a echar un vistazo, aprovechando que ya estamos aquí entrados. Bueno, entonces el punto 6, así como hacer la remembranza rápida. El punto 6 se llama planificación y te dice que para tener un sistema de gestión de acuerdo a la norma ISO que puede certificarse a través de una auditoría, debes de tener planes contingentes que aborden los riesgos y oportunidades y muéstrame evidencia que lo estás planeando. Otra, que tengas objetivos de calidad planificados y que identifiques cómo es el que los vas a lograr, o sea, que tienes un plan de acción. Puede haber un plan de riesgos y puede haber un plan para cumplir con los objetivos, ya pues, estamos hablando de 2 tipos de planes. Y un tercero que es un formato o un instrumento que te ayuda a poder identificar qué cambios se han hecho al sistema. Eso es todo el rollo del punto 6 de la norma. El punto 7 de la norma habla de los recursos que necesitas suministrar al sistema. Entonces, si hacemos una remembranza general, acuérdense, el punto 4 es el diagnóstico. El punto 5 es establecer un liderazgo, de hecho así se llama liderazgo, organizar los niveles de autoridad y responsabilidad, establecer la política que rija el desempeño de la gente, cómo debe elaborar dentro de un sistema. Ese es el mundo del punto 5 de la norma. El punto 6 lo acabamos de ver, es puro planificación, planificación de riesgos y oportunidades, planificación de acciones para cumplir los objetivos que tienes obligadamente que establecer y son objetivos de calidad y mostrar evidencia que tienes control de todos los cambios que se vienen suscitando porque bueno, un sistema de gestión dentro de su naturaleza y filosofía pues dice que todo puede mejorar continuamente incluyendo un sistema de gestión en su estructura documental o informativa. Bueno, entonces ya que tienes la planificación ahora, pues con qué recursos dispones. Ahora entramos al punto 7 para pues determinar o evidenciar que el sistema de gestión tiene planificados y asignados los recursos pertinentes. ¿Cuáles? Pues recursos de todo tipo. La competencia, que es las habilidades que tiene el recurso humano. La toma de conciencia, que es la cuestión actitudinal que tiene el recurso humano. La comunicación, que son los medios que ayudan a difundir, ¿sí? Los datos, información o el análisis que se vienen determinando. Y finalmente el 7.5 que te dice que hay varios formatos, registros o requisitos que obligadamente tienen que estar documentados, ya sea impreso, en electrónico, que debe haber una redacción, un documento que avale que efectivamente está documentado eso. Por ejemplo, te pide documentado una política en el punto 5.2 de la norma te dice que la política de calidad debe estar documentada. ¿Cómo? Como tú quieras, en una hoja de papel, en una lona, en una cartulina, donde tú quieras, pero el auditor va a llegar y te va a decir, a ver, muéstrame tu información documentada, cómo la guardas, cómo la almacenas, bueno, y que realmente tengas lo que la norma establece como obligadamente tenerla documentada la información. El 7.1 es introductorio, aquí pues no se hace mucho, solamente explica de qué se trata el punto 7.1 que son recursos y habla de sus generalidades. Que la organización debe de considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita obtener de los proveedores externos, así como que, más bien, ¿qué se necesita obtener de los proveedores externos? La organización debe, esto es lo que dice la norma, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces te van a auditar y te van a preguntar aquí, pues casi la evidencia es la entrevista y la información que tú vas a expresar. Oye, y dentro de las generalidades, ¿sí tienes consideradas? Sí,
tengo un plan operativo donde yo administro la información, lo que se requiere, y y lo puedo establecer a través de un plan, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay mucha evidencia que tú puedas marcar. Dice que la organización debe identificar cuáles son los recursos, quién suministra los recursos, qué capacidades y condiciones existen, qué requiere el proveedor externo y, bueno, en la versión anterior de la norma, este punto 7 era el correspondiente al punto 6 de la norma, que era pues así como más tipo gestión de riesgos. Y otro de los recursos que te pide es el 1712. El anterior son recursos, pues son más recursos financieros, ¿no? Materiales de todo tipo, nada más que tú tengas clarificado que la organización sabe qué tipo de recursos requiere. Y ya en el 712 ya te dice, oye, necesitas personas. Ah, ok, bueno, dice, la organización debe determinar y proporcionar las personas que se necesiten para poder desarrollar el sistema de gestión de calidad de una manera muy eficaz, ¿sí? Y que esté controlado sus procesos. Entonces tienes que mostrar evidencia de que tú tienes pues una estructura orgánica, que tienes funciones establecidas y que si tú tienes en tu empresa 10 trabajadores son porque esos 10 son los que se requieren, que no hay un déficit, pero que tampoco hay una saturación de trabajadores. Entonces tienes que evidenciar pues que tú tienes gente a tu cargo. Infraestructura, que es el otro punto. En la infraestructura, pues dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr conformidad con los productos y servicios. Dice que la infraestructura tiene que incluir edificios, equipos informáticos y tecnologías de la información, recursos de transporte al parque vehicular y bueno, de la tecnología de la información que puede ser software y demás, pues equipos, hardware y todo ese rollo, ¿no? Aquí puede ser teléfonos, no sé, fax, impresoras, etcétera. Bueno, eso es lo que también tienen ustedes que evidenciar. ¿Cómo? Pues con el ingenio y con la forma que tú puedas establecer, que puede ser, por ejemplo, el inventario de equipos, los planes de mantenimiento, el inventario de las licencias de software, los reportes de mantenimiento, son elementos que pueden evidenciar que tú estás cuidando la infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, la infraestructura tiene que ver con todo este rollo y tú puedes establecer algunos instrumentos desde un procedimiento para llevar a cabo el proceso de mantenimiento mismo o un control de pago de licencias de software. Entonces todo ese rollo tiene que ver con el aseguramiento de la infraestructura. El 714 dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos. Entonces dice, nota, un ambiente adecuado puede ser una combinación de factor humano, físico y físico, pero tales como no discriminar el ambiente, libre de conflictos, que esa es la parte social, psicológica, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, el cuidado de las emociones, la motivación. Otro elemento del ambiente es que se cuide el aspecto físico, que las áreas de trabajo no estén muy húmedas o muy cálidas, que haya una circulación del aire adecuado, que no haya mucho ruido, que la iluminación sea adecuada. Entonces, eso es lo que se pretende, que haya una evidencia de que tú evalúas, ¿sí? Que el ambiente de las operaciones. Entonces, para ello, pues puedes establecer una encuesta, quizá, ¿sí? El otro elemento del 7.1 son los recursos de seguimiento y medición. Aquí lo que te dice es que la organización debe determinar, proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento de la medición para la verificación de la conformidad de los productos y servicios. ¿Qué significa? Que debes de tener instrumentos que midan que todo lo que estás produciendo, pues haya un control, ¿no? Un control de medidas y que dice que la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividad y que se mantienen para asegurar la idoneidad y la idoneidad, perdón, continua para su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia. ¿Sí? Aquí está lo que les decía el 7.5.
Cuando la norma diga que la información debe estar documentada es porque debe haber un documento relativo a qué cosa, pues al aseguramiento de los recursos disponibles para poder llevar a cabo el proceso de medición. Por ejemplo, si yo saco un muestreo, pues me obligo a tener como evidencia los resultados de ese muestreo, ¿no? Eso es lo que básicamente nos pide el 715, y el 715 pues tiene varios desgloses. Está la otra, tiene que ver con la trazabilidad de las mediciones, y dice aquí que la trazabilidad va en el sentido de que los instrumentos para medir estén calibrados, verificados, ¿sí? Que sean conformes con la medición y que sean verificables, confiables, ¿no? Eh, que deba haber un plan de protección de ajustes o daños o deterioros que puedan afectar la calibración de los instrumentos de medición. Entonces, prácticamente el 715, pues vas a hablar de medir. ¿Cómo vas a medir el desempeño de tu sistema de gestión desde el ámbito productivo? ¿Sí? Muéstrame evidencias que sí lo haces y que esos instrumentos que tú estás utilizando están calibrados, ¿sí? Que están en buen estado y que tienes un plan para protegerlos contra deterioros, daños y demás. Y la norma te dice, la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se han visto afectados de manera adversa cuando el equipo de medición se considere defectuoso o no apto para su propósito, y debe tomar las acciones adecuadas para lo que sea necesario. Entonces aquí la organización pues debe tener un instrumento que valide. ¿Cómo? Pues a lo mejor si tú tienes una máquina en la empresa y la quieres calibrar, a lo mejor contratas a alguna empresa que te certifique, que fue a dar mantenimiento, que calibró la balanza, la báscula, no sé, algún otro dispositivo que se tenga que calibrar, y que tienes tú la evidencia de que todas las mediciones que se hacen están dentro de la viabilidad o la fiabilidad de la información. Y finalmente, otro de los elementos que nos piden en el 7.1 es el 716, que es conocimientos de la organización. Aquí hay tres debes. El primero, la organización debe determinar los conocimientos que las personas requieren para echar a andar sus procesos productivos. Sí, entonces tienes que decir, a ver, pues yo tengo un ingeniero en logística porque estudió ingeniería en logística. También necesito un administrador que me lleve las finanzas. Bueno, aquí el perfil que yo requiero es un contador. Entonces sí tengo el perfil con los conocimientos que se requieren. Entonces muéstrame la evidencia que las personas que tienes en tus áreas operativas y directivas son los más, adecuados, no adecuados, son los ideales, los requeridos, los que contienen o los que tienen las competencias para desarrollar las actividades. Y por otro lado, pues que estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición cuando se requieran, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ya sabrás si tienes cursos o tienes todo un manual de dinámicas de trabajo, formas de desmontar piezas, no sé. ¿Qué conocimiento requiere tu personal? Muéstrame evidencias que los tienes identificados, que están a disposición cuando se requieran, y que cuando se aborden las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar su conocimiento actual y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente el 7.1 en general. El 716, bueno, siguiendo con ello, pues es prácticamente el conocimiento de la organización en términos de qué datos se utilizan, cómo se transforman en información y cómo van generando un conocimiento, ¿de acuerdo? Eso fue requisito nuevo. Nunca antes en las versiones anteriores de los sistemas de gestión se había solicitado, pero ahora lo que se pretende es de que la empresa gestione su capital intelectual, que tenga gente más preparada con conocimientos, y que esos conocimientos se evidencien que están a la orden del día cuando la empresa los requiera. Entonces, eso también sería parte del diseño, ¿sí? Y siguiendo con el 716, que es conocimiento de la organización, pues es conocer los procesos productivos. ¿Quién va a desarrollar los procesos productivos? ¿Tiene la competencia? ¿Sí? Y esa competencia
está sistematizada y cuéntate con tecnologías de apoyo. Entonces, mezcla los recursos a los procesos y eso los haces más robustos. Eso es lo que básicamente te pide el 7.1. Entonces, 7.1 está 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 hasta el 7.1.6. Competencia. ¿Qué te dice la norma? Que la organización debe determinar qué competencias debe tener mi personal. Una cosa es los conocimientos que se requieren para desarrollar el proceso y otra es qué perfil profesional o laboral o técnico o administrativo debe tener las personas que están en mi sistema. Y dice que debes de asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas y que cuando sean aplicable tomar acciones para adquirir competencias necesarias, evaluar la eficacia de las acciones tomadas y conservar la información documentada. Entonces también lo que te pide el 7.2 es que debes de tener la información documentada. Cuando hay una parte donde diga información documentada, es porque el auditor te la va a pedir. ¿Dónde la tienes? No, pues no la tengo impresa, no importa. La tengo en mi archivo, enséñamelo. ¿Sí? Esa es la competencia, que tú garantices que la gente que tienes trabajando en las funciones o en los puestos cumple, si tiene el perfil, ¿de acuerdo? Y que sabes qué es lo que necesita cada gente. Es lo que te pide la norma en el 7.2. Y hablar de competencia, pues son las obligaciones que debe cumplir una organización con respecto a definir las capacidades necesarias. La organización tiene que garantizar que los empleados poseen las competencias. Con esto la organización asegura que las tareas que se desarrollan a través de los procesos, pues van a ser realmente de calidad porque la gente es competente y sabe hacerlo. La organización debe generar planes de formación, que significa pues, que debe tener programas de capacitación anual o semestral. Y para ello, muchas empresas lo que hacen para evidenciar la competencia es que cuando llega la auditoría les presentan un diagnóstico de necesidades de capacitación. Ah, sí, mira, apliqué un cuestionario a los jefes de área, a las personas que tienen gente a su cargo, les apliqué para que me llegaran una encuesta y en función a eso identifiqué qué tipo de necesidades tienen de capacitación y con eso hice mi programa. Salieron 19 programas de capacitación con estos temas, porque esos son los que derivaron del diagnóstico. Entonces aquí hay dos elementos que ustedes pueden presentar: un análisis de necesidades de capacitación y un programa de capacitación administrativa, docente, directiva, operativa, como tú lo quieras manejar. ¿De acuerdo? Y bueno, la toma de conciencia. El significado de la toma de conciencia es que dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen en conciencia que hay una política de calidad, que los objetivos de la calidad son pertinentes, que comprenden y están conscientes de cuál es la contribución que tienen en la eficacia del sistema de gestión y que pues también hay implicaciones si no se cumple con los requisitos de la norma. Entonces, tomar conciencia, pues aquí lo que se hace muchas veces es difundir el sistema de gestión de calidad. Es la manera, hacer difusión, hacer que la gente participe y que tome su pedacito de sistema para poder cumplir con los deberes de la norma. Esa es básicamente la toma de conciencia. Muchas empresas lo que hacen es que organizan eventos donde se les va dotando de información, donde de manera sistemática se les hace ver en conciencia a todos los trabajadores de que pues sus actividades tienen efecto sobre la calidad y que por lo tanto lo tienen que hacer bien. Por ejemplo, en el TEC lo hacen jornadas de como tipo capacitación, pero no es capacitación, sino que es como reuniones informativas donde nos dicen, acuérdense que estamos en un sistema de gestión, ¿eh? Y tienen que cumplir con sus formatos. A los maestros, ustedes tienen que llenar su instrumentación y tienen que entregar el formato de liberación y no sé qué tantos rollos, porque así está marcado. Entonces la gente toma conciencia de la responsabilidad que tiene en el sistema de gestión y son todas esas acciones estratégicas que se pueden emprender. Otro punto es que la norma te dice que la organización debe determinar cómo te vas a comunicar interna y externamente, punto, ¿sí? Pero pertinente nada más a todo lo relacionado al sistema de gestión de calidad. Entonces, hay que establecer
A lo mejor un formato, a lo mejor una guía, a lo mejor un manual que determine cuáles son las necesidades de comunicar, qué comunico. A ver, del área directiva a la operativa, qué comunico, y del área operativa a la directiva, cómo se interrelacionan, cómo se comunican, qué, cuándo, a quién, cómo y quién. ¿Sí? A quién y quién. Entonces, son los actores del proceso de la comunicación. Eso también es otro elemento que tiene la norma. Y finalmente, la información documentada, que tiene que ver con los datos, las evidencias, la información, el documento, el registro, el formato, el instructivo, el procedimiento de trabajo, la descripción de funciones. O sea, ¿qué se necesita? Bueno, lo que diga la norma que es información documentada es una obligación tenerla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y bueno, la información documentada también tiene varios subtemas. El primero es un introductorio que dice que la norma establece como requisito que la información documentada requerida por esta norma internacional pues esté sustentada, que la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad pues que existe pues, que es parte de un control administrativo. Y que el 751 pues no requiere de algún instrumento, un formato, nada, es más bien más introductoria. Tú puedes desarrollar un sistema de gestión de calidad que sea todo un manual y que ese manual tenga procedimientos de trabajo y que cada procedimiento derive en instructivos, formatos de recolección de información para la evidencia y los demás que, por ejemplo, en el TEC no tenemos como tal un manual de calidad, sí tenemos un sistema de gestión y se estructura por 4 procesos, que es el proceso académico, el proceso de vinculación, el proceso de planeación y el proceso administrativo. Y el proceso de calidad son 5. Entonces, cada proceso tiene sus diferentes documentación. Algunos tienen documentado todo un procedimiento de trabajo. Por ejemplo, la gestión del curso en el proceso académico, pues la gestión del curso tiene un procedimiento que marca desde la asignación de grupos a la asignación de maestros, salones, el diagnóstico inicial, la entrega de la instrumentación, la evaluación que es formativa o periódica y la entrega de calificaciones, etcétera. Entonces, hay un procedimiento y de esos procedimientos se desprenden muchos formatos. Pues que el registro de qué, para prácticas de laboratorio, la propia instrumentación, los exámenes que se aplican, que ya son instrumentos que derivan de un procedimiento que forma parte de un proceso del sistema de gestión. Y entonces en las generalidades, pues prácticamente es más introductorio, te dice que cómo controlas, cómo almacenas y cómo dispones de la información que es documentada, ¿sí? Si tienes algún procedimiento, si tienes algún archivo, cómo le haces. El 752 te habla de que la información que tienes almacenada, pues que esté actualizada, ¿sí? Que sea apropiada para la toma de decisiones. Y te dice, debe ser fácilmente identificable y descrita. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación, pues sigue manteniéndose como una riguroso análisis para asegurar que esa información que tú estás utilizando como documentada realmente tiene un soporte significativo. Y el 753 pues habla del control de la información documentada. Ok, a ver, ¿cómo lo creas? ¿Cómo creas la información? ¿Ya sabes cómo lo creas? Ahora dime cómo la controlas. Si la tienes archivada, si la tienes almacenada, cómo la dispones, en qué momento, si es fácil de adquirir. Porque yo soy auditor del sistema, les platico. Luego de repente uno se da cuenta cuando hay compromiso de la persona que vas a auditar, que sabe o que tiene implementado su sistema, porque le preguntas, oye, ¿me puedes mostrar tal cosa? Ya cuando se tardó, anda viendo, anda que tienes traspapelado, que no encuentra el archivo, pues ya empiezas tú a generar conjeturas, ¿no? Si realmente el trabajador, en este caso el auditado, la empresa realmente tiene el compromiso, realmente controla su información documentada. Y la información documentada pues tiene varios subtemas. Dice, para el control de la información documentada, la organización debe abordar,
alguna distribución, acceso y recuperación, cómo lo almacena, cómo controlar los cambios, cómo conserva su disposición, si la vas a mandar a archivo muerto después de 10 años o lo vas a mantener encarpetado, cómo, o sea, tienes que explicar cómo controlas la información documentada. Sí, básicamente eso es el punto, los puntos de la norma en el punto 7. Ya el punto 8 lo vamos a dejar para la siguiente unidad, es el más grande, 8.1 hasta el 8.7. ¿Sí? Aquí viene pues un buen rollito también. Y después de que manejas el 8 viene el punto 9 que es la evaluación, que es como el seguimiento y medición y análisis al sistema, el proceso de auditoría interna y cómo tú revisas por la dirección el desempeño del sistema de manera periódica. Y luego viene después del 9 pues ya viene el punto 10 que es la mejora. Tiene sus generalidades, sus no conformidades de acción correctiva, la mejora continua y se acabó el sistema. Bueno, miren, quiero decirles que, vamos a ver, si nos metemos a Classroom, nos encontramos que en la unidad número 2 está la norma. ¿Ya la checaron la norma ISO? Aquí está la norma. Yo se lo desglosé en unas diapositivas y se ve más, pues más agradable, pero realmente esa es la norma donde tienen que trabajar y viene y dice lo mismo. Acuérdense que todo empieza en el punto 4 de la norma, todo lo demás pues es introductorio, ¿sí? Que es la parte introductoria de la información. Y ya entramos en el punto 4 de la norma, ¿qué es la norma? Habíamos dicho que el contexto de la organización, que era la comprensión y organización del contexto, la organización debe, aquí está. La organización debe, ahí está. Comprensión de las necesidades y expectativas de la parte interesada. Entonces, esa es la norma. De todo es el punto 5 de la norma, liderazgo, que es las generalidades, el enfoque al cliente, la política de calidad que se tiene que establecer, que se tiene que compartir, que se tiene que comunicar, la definición de roles, responsabilidades y autoridades de la organización en el sistema. Y lo que acabamos de ver el día de hoy, 6.1, 6.11, 6.12. Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar cuestiones referidas al contexto de la organización y a la parte interesada, de tal manera que determinen cuáles son los riesgos y oportunidades. Asegurarse que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos, lograr la mejora. Y el 6.1.2 tiene que ver con la planificación de qué voy a hacer. A ver, aquí te dice, ¿sabes qué? Identifícame qué riesgos o oportunidades hay. Y acá te dice qué vas a hacer para atenderlos. Entonces, con una tablita como que la que les pasé, atienden el 6.1.1 y el 6.1.2, ¿sí? Te vienen algunas notas que, bueno, ya leerán ustedes en equipo cuando estén diseñando. Y les decía también que tenemos que establecer objetivos. Aquí está, debe establecer objetivos. ¿Cuántos? Los que tú consideres. Esos objetivos deben de tener esas características, ser coherentes, se pueden comunicar, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables. Entonces todo este rollo lo tienen que ir, cuando se hace un sistema de gestión, pues se tiene que considerar. Si al planificar los logros de los objetivos, la organización debe determinar quién va a lograr los objetivos, con qué recursos se van a hacer o se requieren, quién va a ser responsable de dar seguimiento, cuándo se termina el proceso de obtención de la meta o del objetivo y cómo vas a evaluar que efectivamente lo has cumplido. Es lo que te piden en la planificación de acciones. Y también la otra que les decía, tienes de tener instrumentos que te ayuden a planificar los cambios, es decir, que haya evidencias, ¿sí? De que los cambios que has hecho son justificables, de que el sistema se mantiene intacto aunque haya cambios trascendentales, su esencia no cambia. Que si va a haber un cambio, aseguras que le vayas a meter recursos y que los haya, ¿sí? Y que si hay que reasignar actividades o quitarlas, pues también háganlo, ¿sí? Ese es el punto 7, el punto 6 de la norma. Y el punto 7 aquí está, 7.1, ya lo veíamos, 7.2 personas, infraestructura, el ambiente de las operaciones, recursos de seguimiento y medición, trazabilidad y demás. Aquí viene pues prácticamente la competencia que veíamos, la toma de conciencia, la comunicación y lo que vimos al último que era la información documentada. Entonces ahí está la información, chicos.
pues nada más es a entrarle, aquí está la norma, insisto. Lo que yo les acabo de proyectar, pues aquí viene la unidad 2 que bueno, es prácticamente todo. Este, pero los materiales de apoyo, me parece que... pues vienen algunos elementos. Prácticamente les puse todo lo relacionado a la ISO, ¿no? Para que más o menos se den una idea. Y ya nada más quedaría pendiente mandarles por WhatsApp. De hecho, ahorita lo voy a hacer. Dos ejemplos. Déjenme buscarles dos ejemplos de trabajos que hicieron sus compañeros que ya van en semestres avanzados y que tomaron esta materia con su servidor para que tengan un margen más amplio pues de ideas, de criterios y que se lleven una idea de lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? También voy a ajustar la rúbrica. Déjenme dónde quedó la rúbrica. Aquí está. También se las cambio ahorita. Entonces voy a votar el punto 8, 9 y 10. No va. ¿Sí? Entonces lo único que me van a entregar. Bueno, la aplicación de la NOM ya la entregaron. Yo creo que vamos a cancelar el mapa. Bueno, no, está relax. No le va mucho problema. Esto sí, las tareas de clase, esto sí lo vamos a. Pues no les voy a pedir que me hagan un documento como tal, pero pues sí que. Este. El cuadro comparativo ya lo tienen, la exposición de las NOMs ya lo hicieron, lo dejamos lo habíamos cancelado, me acuerdo que les comenté, el cuadro descriptivo creo que también, entonces, pues prácticamente yo lo que ahorita quiero básicamente es esto. El proyecto, ahorita les ajusto la rúbrica para que no vaya a haber ruido y ya pues con eso terminaríamos con la clase. Entonces, ahí estamos a la orden. Cualquier duda, ya saben, con toda confianza me mandan un WhatsApp y nos sentamos a apoyarles. Saludos y ahí estamos a la orden. Gusto en estar con ustedes, aunque sea de manera sincrónica, pero estamos, ¿no? Ahí estamos a la orden.